Directamente desde Cuernavaca para el mundo, Edgar Galindo. Hazla mosca. Me sugirieron que hablara acerca de mi profesión. La verdad es que mi profesión es sumamente importante, porque básicamente lo que hace es formar a las demás profesiones. Siempre va a haber un maestro detrás de un profesionista, ya sea exitoso o ya sea mediocre. Para bien o para mal, el magisterio siempre estará presente. Los maestros han ido graduando su nivel de influencia en la sociedad. Hace muchísimos años, tres figuras importantísimas había dentro de toda población, de toda comunidad. Era el sacerdote, era el médico y era el profesor. Eran las tres figuras más importantes. Conforme ha ido avanzando el tiempo, y gracias a las campañas mediáticas, se ha desvirtuado la imagen del profesor. Ya no es lo que era antes. Y por ejemplo, ahorita que estamos viviendo toda esta cuestión de la enseñanza a distancia, también se ha ido supliendo la figura del maestro físicamente, mas no así desde atrás de una computadora. Siempre va a haber un profesor, siempre va a existir el vínculo entre el conocimiento y quien lo recibe, y ese vínculo siempre será un profesor, ya sea que mediante programas de YouTube, o canales de YouTube, porque hay muchos profesores que han abierto sus canales de YouTube, o bien a través de Google Classroom, de todas las plataformas que hay actualmente, pero siempre va a estar un profesor al frente de sus clases virtuales o en algunos casos de clases presenciales. Y hablando de profesiones, me gustaría saludar a Rosy, que desempeña su labor de una manera muy profesional. Ella es mi estilista de cabecera. Y bueno, pues un saludo, Rosy. Y también nos acompaña en el canal. También quiero mandar un saludo hasta Alabama, Estados Unidos, con mis compadres Paco y Tere, a mi ahijada Palola Chital y a su pequeño hermanito. A mí me preguntaron básicamente también por qué me había parecido importante. Más que importante, para mí fue motivante. Has de saber que yo desde que yo nací prácticamente, yo he estado rodeado de profesores. Cuando tuve la edad necesaria para salir, mi mamá me llevaba a la oficina donde ella trabajaba, en la secundaria Froilán Parroquín, en la número 1, aquí en Cuernavaca. Y entonces, desde que ahí empecé yo a crecer, básicamente, la señora que hacía el aseo, doña Me, ella en sus tiempos de que no tenía algo que hacer, pues me llevaba a comprar que la gelatina, o me hacía mis sopitas o algo así. Entonces ella me tenía como que mucha consideración. Y por ejemplo me acuerdo mucho también de la laboratorista, se llama Araceli, yo le decía Cheli. Ella me llevaba al laboratorio y estaba yo presente en las prácticas de laboratorio. Conforme fuimos creciendo, aquí ya mi hermana y yo, luego de repente había un día en la primaria, por ejemplo, mis papás ya estaban estudiando en lo que era la normal básica para maestros. Estaba ahí en el centro, donde está ahorita la iglesia de Guadalupe, a un lado.
estaba la Casa de la Ciencia. Ahorita no recuerdo qué hay, pero ahí estaba la Casa de la Ciencia. Y entonces, mucho antes de ser la Casa de la Ciencia, ahí era la normal básica para maestros. Y entonces, me acuerdo que todos los miércoles, al salir de la primaria, mi papá pasaba por nosotros y nos llevaba a la normal. Entonces pasábamos a un Kentucky Fried Chicken que estaba ahí en la Luna, en la glorieta de la Luna, y de ahí ya nos íbamos a la normal. Entonces luego de repente pues yo tomaba las clases, o tomábamos más, mi hermana y yo tomábamos clases. Me acuerdo que en una ocasión yo tomé clases con la maestra practicante que nos daba clases a nosotros en la primaria. Me recuerdo que se llama Chayo, se llama Chayo, se llamaba, no sé. Pero la maestra Chayo, me acuerdo que fue super padre porque haz de cuenta que entré a la misma clase que mi maestra Chayo. Y me acuerdo que era una clase como de biología porque vimos lo que era el embarazo. Fue la primera vez que yo vi un video o sea, en aquel entonces eran videos que se proyectaban con una cámara como de cine, tipo cine, se proyectaban en la pantalla, en la pared, y ahí me tocó ver con ella, me tocó tomar clases con mi maestra. Ya estaba yo en quinto grado, en sexto me parece que ya estaba yo en sexto de primaria. Y luego también yo acompañaba a mis papás, acompañábamos pues mi hermana y yo, acompañábamos a mis papás a hacer sus prácticas profesionales a diversas primarias. Ellos tenían asignadas ciertas primarias. La que me acuerdo así bien fue la de la primaria Jaime Torres Bodet, la que está en los cuarteles, eso sí. Entonces para mí siempre fue muy motivante ver cómo mis papás daban clases, mi mamá cómo preparaban su material, muy dedicados. Y entonces a mí la vida siempre me fue como que encaminando siempre hacia dar clases. Yo la verdad yo quería estar en una oficina como la de la Matrix, por ejemplo, y quería yo ser capturista de datos, estar siempre frente a una computadora. Pero siempre tuve la oportunidad de enseñarle a alguien, ya sea un grupo de compañeros o ayudar en las cuestiones de enseñanza. En 1992 yo entré a trabajar a la secundaria de Acatlipa, a la secundaria 2 de abril. Ahí permanecí hasta 1996 y ahí fue cuando yo tomé la decisión de estudiar la normal superior y tomé la decisión de tomar la especialidad de matemáticas, porque analizamos bastantes opciones. A mí por ejemplo me gusta mucho la biología y la física, pero la química no me gusta, estoy negando para la química, nomás no da. Y por ejemplo antes no tenía yo mucho el hábito de la lectura, y pensar por ejemplo en ser pedagogo, o sea en estudiar pedagogía, español o cualquier cosa que tuviera que ver con leer, para mí era la muerte. Historia sí me gustaba, pero yo veía como que a futuro en la parte del crecimiento laboral, que eran 3 horas. Y así fue como yo tomé la decisión de estudiar matemáticas, porque yo decía, es la más fácil. Y quieras que no, o sea, aunque tú pienses todo lo contrario, matemáticas es lo más fácil que hay. Además es la base de todo. Todo tiene que ver con matemáticas. Todo, absolutamente todo. Entonces, las matemáticas de la vida, por así decir, no se comparan nada con las matemáticas de la secundaria. Sin embargo, el propósito fundamental de las matemáticas en la escuela es el que tú aprendas a razonar, aprendas a tomar decisiones. Por eso matemáticas, por ejemplo, biología es bios, vida, logos, tratado o estudio. Entonces estudio de la vida, biología. Y por ejemplo dice matemáticas, ¿qué significa matemáticas?
Matemáticas viene de una serie de palabras griegas acomodadas que en resumidas cuentas significa ciencia del conocimiento y su relación con el mundo. Por eso aprendes a ver cómo están relacionados. Y por ejemplo, hay 5 grandes ramas de las matemáticas: aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística, y por eso me está yendo otra, no me recuerdo ahorita así tal cual, pero por eso fue. Y la importancia de ser maestro es que vaya, siempre vas a necesitar de alguien que te transmita un conocimiento. Un profesor se encarga de eso, de transmitir el conocimiento. Y básicamente eso es todo. Me gusta saludarte y espero verte pronto en otro video, o bueno, que me veas o que nos veamos. Y espero que también haya interacción. Sígueme mandando tus comentarios. Veo muy poquitos comentarios. Atrévete a mandarme comentarios, no hate, eso sí no. Mándame tus comentarios, y si te gustó este video, dale compartir, más que nada compártelo, para que pronto seamos muchas más personas en el canal. ¿Sale? Nos vemos.